Buenas tardes, profe. Me parece que en este curso dejamos una tarea. Hola, hola. Ya. Hola muchachos, aquí estoy en la casa. Tengo acompañante aquí. Me trajo su clase, la clase, así que quédate ahí tranquilito. Ya. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Vamos a ocupar el mismo PPT. Voy a compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Perfecto. Quedamos en la definición de algún, ¿cierto? Aquí quedamos. Fecundidad. Entonces, ya, admitir a los... Ay, perfecto. Y ahora no voy a ver quién... Muy bien. Ya muchachos. Entonces, una palabra bastante utilizada es la palabra fecundidad. ¿Y cómo se define esto? Se define como la frecuencia de nacimientos que ocurren en el seno del conjunto humano de procrear. ¿Ya? Por lo tanto, la fecundidad, cuando vamos a hacer los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que solamente tomamos la población femenina, ¿cierto? Y este rango de edad que se toma es de 49 años. Hago la salvedad que un alumno me preguntó, pero doctor, ¿y qué pasa con si los nacimientos son en personas, mujeres menores de 15 o mayores de 49? Bueno, serán justamente excepciones, ¿ya? Este cálculo de este indicador se hace con esa población, ¿ya? Y generalmente la tasa de fecundidad se relaciona los nacimientos ocurridos en un año calendario, ¿ya? O sea, puedo tomarlos de julio a julio, puedo tomarlos de enero a diciembre, pero siempre de un año, ¿ya? Y esto nos permite identificar, ¿cierto?, la fecundidad, el nivel de reemplazo que tiene cada población. La tasa global de fecundidad, por ejemplo, en nuestro país hoy día es 2,1 hijos promedio por mujer, ¿ya? Esto no significa, ustedes saben matemática, entonces me imagino el 2,1 no significa que uno tenga dos hijos y una pierna de otro, ¿cierto? Sino que es un promedio. Si una familia tiene dos hijos, otro tiene cuatro hijos, ¿cierto? Yo llego y sumo todo y lo divido por la cantidad de mujeres. ¿Se acuerdan que una de las actividades al final de la clase de... voy a abrir el chat por si alguien me quiere hacer una consulta, ya lo puedo ir mirando aquí, ya, por si alguien tuviese alguna consulta. Entonces, como les decía, la tasa de nivel de la tasa de fecundidad hoy día en Chile es de 2,1 hijos, ¿cierto? Promedio por mujer. Eso quiere decir que ustedes deberían aproximadamente un hermano o dos hermanos. Ustedes, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio con sus papás, con sus mamás? Y ahí es donde les gané a todos.
Pero ahora hagamos el ejercicio. ¿Cuántos hermanos tienen ustedes? Yo soy yo hermanos. ¿Sí? Ya puede ser la inestabilidad del internet. ¿Ya? Si algo que escuche o no se entienda, me lo preguntan por, claro, uno. Esa es la cantidad de hermanos. Entonces, ellos se fijan. E incluso debería ser un poquito más alto. 3 debería ser el de ustedes. Pero los niños que están naciendo ahora, ¿cierto? Estamos pensando que ustedes querían tener un hijo, 2 hijos, 0 hijos, me pusieron en el chat la última vez. Podríamos decir que promedio 2,1. Y lo que no hay que confundir, muchachos, la fecundidad con natalidad. ¿Por qué? Porque la natalidad es la expresión de la frecuencia de nacimiento vivos, ¿cierto? Ocurridos en una población en un periodo de tiempo. Entonces, cuando yo digo población, estoy tomando toda la población, ¿cierto? Estoy hablando de hombres y mujeres, ¿ya? Y hay otro indicador también ya un poquito más fino, pero que de todas maneras igual pueden escucharlo, que es el índice de fertilidad y se refiere a la capacidad física de las parejas para reproducirse. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan identificar la diferencia entre fecundidad y natalidad en la creación del índice, porque si no, después cuando está en la prueba, yo le coloco algunos valores, le coloco número de mujeres, número de hombres, y le pido que saquen, por ejemplo, la fecundidad. Y algunos me toman toda la población, o al revés, la natalidad toman solamente a las mujeres. ¿Queda claro esa diferencia? Sí. Perfecto. Seguimos avanzando. Cuando ustedes tengan alguna duda, me van preguntando, porque si no, para no dejar las preguntas al final, porque aquí, por ejemplo, vamos a avanzar a otro que la verdad es que tenemos bastante conocido, que es el índice de mortalidad. Bastante conocido porque hemos estado con el tema del COVID también, con este índice de mortalidad por COVID, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula esta mortalidad? El número de funciones ocurridas en una población, puede definirse en área geográfica, por periodos determinados. ¿Ya? Existe una tasa bruta de mortalidad, por lo que, por así decirlo, en Chile se mueren tanto, pero después podemos tener una tasa de mortalidad específica, ¿cierto? Específica por... ahora tenemos, el COVID, por ejemplo, es una tasa de mortalidad específica, la gente que se muere por COVID. La tasa de mortalidad por cáncer de mama o de cáncer específica, por cáncer de mama más específica aún. ¿Se fijan? Eh, entonces, nosotros, ¿cómo calculamos esta tasa bruta de mortalidad? La frecuencia de funciones por un periodo determinado, cada 1000 habitantes. ¿Ya? Las tasas en general, bueno, ahí vamos a ir definiendo un poco el concepto de tasa, de índice, ¿ya? De porcentaje, que son como elementos más bien matemáticos. Cuando hagamos los ejercicios vamos a definir bien eso. En general es cada 1000 habitantes. Cuando una tasa no dice por cada cuántos habitantes, generalmente es por 1000, ¿ya? Entonces, la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil, ¿cuál será la población que toma? ¿La población general como la tasa de mortalidad? ¿Cierto? Yo tomo a toda la gente que muere y lo divido en su denominador por la total de la población, o solamente será, en este caso, por los niños, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener muy, muy clarito cómo se construyen estos índices, ¿ya? También vamos a aprovechar de ver este índice muy conocido y lo van a ver en muchos estudios, en muchas cosas, que es el índice esperanza de vida al nacer. ¿Qué significa esperanza de vida al nacer? Me parece que lo comentamos la clase pasada,
¿Alguien que lo quiera definir? ¿Nadie? Al lado está la definición. No le entendí. ¿Qué cosa? Esperanza de vida al nacer. ¿Quién me lo quiere explicar? Con sus palabras, por supuesto. A ver, vamos a buscar uno al azar. Vamos a ir a la pantalla aquí. Si hay 54 personas, le va a tocar a Gonzalo Martínez. Ya, Gonzalo. Respondió alguien en el chat, por si acaso. En todo caso. Si es que quieren No le leer eso entendí, fuiste antes. tú justo. Oye, mira las casualidades, No, no vi tu y nombre, ¿eh? sí, y Pero abajo de eso alguien contestó la pregunta. ya, pero vamos a Carlos Muñoz. A ver, Carlos Muñoz, que nos explique. ¿Alguien le iba a responder? Es que como me dijiste, no le entendí, pero si lo quieres decir, O Gonzalo, dale sea, nomás. la esperanza de vida al nacer, yo por lo que tengo entendido, es el promedio de cuánto van a vivir las personas, considerando todas las personas que nacen, viendo la edad de muerte, sacando un promedio en base a eso. Pero no sé si no estoy seguro si se referirá solo a recién nacidos o se referirá a las personas, a la población total. Ya, esto es un corte que se llama. Ya yo tomo, por ejemplo, el año 2022, no, el 2021, para que me voy a ir 2021, y todos los niños que nacieron este año, aquí en Chile, ¿cierto? En Chile, porque esto se calcula por regiones y por país, ¿cierto? Después uno saca promedios, pero se calcula por país, por región, tienen la posibilidad de vivir 79 años si nació mujer, perdón, si nació hombre, y 81 años si nació mujer. Pero tiene que ver con este corte, es con la predicción futura, ¿ya? Si este mismo niño lo hago nacer en Sierra Leona o en otro país de África, el mismo niño, o sea, no hay ninguna otra cosa que cambie, solamente por cambiar sus condiciones, no genéticas, sino son condiciones ambientales, de salud, sistemas de salud, etcétera, esa persona tiene la probabilidad de vivir hasta los 50 años. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, años que vivirá en promedio cada recién nacido. Entonces, la pregunta ¿es bueno que un país tenga una esperanza de vida al nacer alta o es mala? ¿Dónde se iría a vivir usted? ¿A un país donde tengamos este índice alto o este indicador bajo? Alto. ¿Cierto? Alto, muy bien. Después lo vamos a revisar un poquito más abajo en la siguiente presentación. Viene algunas, gracias Nicolás, algunos ejemplos con nuestro propio país, cómo ha ido evolucionando. ¿Ya? Bueno, y esto ha ido cambiando por la transición epidemiológica, claramente está. Cambio en la estructura de las defunciones, sexo, edad y causas de muerte de un país. Por ejemplo, en nuestro país disminuyeron las enfermedades infecciosas, transmisibles y perinatales. Más adelante vamos a ver algunos indicadores, pero en Chile, de 1000 niños que nacían en un año, se morían 300, ¿ya? Y al parecer era algo bastante, ¿cómo se podría decir? Asimilado por la población, bastante común. Piense que eh, de cada 1000 niños, 300 se morían, ¿cierto? No sé si ustedes tienen, a ver, tendrían que ser sus bisabuelos, sí, sí, porque son mis abuelos. Mis abuelos, por ejemplo, en general usted encuentra que siempre hay un tío o alguien que había fallecido. ¿Y cuáles eran las causas de muerte infantil principalmente? Neumonía, ¿cierto? O diarrea, ¿ya? Esas eran las principales causas de muerte. Incluso esta canción de, ¿cómo se llama ustedes que son más? Hay una canción específica de Violeta Parra a propósito de la muerte de su hijo, ¿cierto? Que falleció cuando ella estuvo en París. ¿Cómo se llama la canción?
¿El run del angelito? Sí, De eso está correcto. hablando, ¿cierto? Sí, correcto. Ya era algo bastante común la muerte infantil, ¿cierto? Y bueno, la materno-infantil en general, pero infantil los indicadores eran muy altos, ¿ya? Y hoy día esa disminución ha ido disminuyendo estas enfermedades infecciosas. Hoy día nosotros tenemos nuestras enfermedades que son enfermedades crónicas, degenerativas, ¿cierto? No transmisibles. ¿Cuál es nuestra gran enfermedad, la que causa más muerte en Chile? No de niños, sino la muerte en general. Por el chat los leo, ¿eh? A ver, ¿quién se tira alguna enfermedad? ¿Los problemas cardíacos? Exacto, muy bien, ¿cierto? ¿Y esto es producto de qué? Enfermedades cardíacas, ¿cierto? La obesidad. Obesidad, sedentarismo, alimentación, etc. Esa es nuestra gran enfermedad que tenemos. Y bueno, y enfermedades degenerativas o no transmisibles tenemos hoy día nuestras dos grandes enfermedades, la diabetes, que es como el asesino silencioso, le digo yo, porque la gente, como no duele, ¿cierto? No, la diabetes no duele, entonces uno se empieza a, sigue con sus malos hábitos, sigue no tomando en cuenta la enfermedad y empezamos con la ceguera, con los problemas, etcétera, ¿cierto? Es una maldita enfermedad esa. Después, sigamos. Tenemos... Tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. Dígame. ¿Qué es perinatales? Peri, alrededor, peri. Todo lo que diga peri, como periodontales. Alrededor del odonto. Peri es alrededor. Entonces, cuando yo digo perinatales, del nacimiento. Se pueden haber muerto antes de nacer, ¿cierto? Intrauterinamente o dentro del primer mes de vida. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Cada vez que escuche la palabra peri, usted sabe que es alrededor de. ¿Cierto? En odontología después lo va a escuchar en periodoncia, ¿cierto? La especialidad. Y la periodoncia es alrededor del odonto. La encía. Ya. Migración. Otro elemento que afecta a nuestra pirámide poblacional. Hoy día parece que este tema está muy en boga, ¿cierto? En prensa todos estamos escuchando todo el tema de los elementos migratorios internacionales, porque si usted lee la definición, la migración puede ser un movimiento de población que cruza un límite geográfico definido, ¿cierto? Por ejemplo, del cambio de residencia. ¿Dónde usted, los que son de Temuco, dónde ustedes ven estas migraciones? Aquí en Temuco. O en nuestra Podría región. ser, pero se refiere a movimiento dentro de la región. Sí. Entonces podrían ser las personas que vienen de otras comunas a Temuco. Perfecto. Por ejemplo, tenemos ciudades dormitorios, como se llama, ¿cierto? Tenemos Cajón, por ejemplo, todo ese sector que hay una alta cantidad de casas, entonces lo más probable es que ahí solamente sean sectores habitacionales, no hayan empresas ni lugares de trabajo. Toda esa gente viaja a Temuco, ¿cierto? Ahí hay una migración, ¿cierto? Y el límite geográfico sería un límite definido, que en este caso es una comuna, ¿ya? Eso pareciera como, uno no lo considera migración porque es como algo muy habitual. La verdad es que uno a veces define la migración a propósito de los elementos internacionales. Y hoy día tenemos una gran migración internacional. Hace un tiempo atrás, la población migrante en Chile mayoritariamente, ¿cierto?, era peruana. Hoy día los peruanos ya no son la población migrante, sino, ¿quiénes serán? ¿De qué país donde están migrando más? ¿Los haitianos? Haitianos. Venezolanos. Venezolanos y después haitianos. Si mal me equivoco, si usted busca en Google, tal vez ahí me ayude, si mal lo recuerdo, es venezolano y después haitiano. Y por lo tanto los peruanos quedaron un poquito más rezagados, un tercer lugar. ¿Ya? Yo como le estoy haciendo la clase no les puedo buscar en Google, pero usted ahí con Google me dice migración en Chile, pum, pum, búsquemelo por orden y San Google se lo va a buscar. Y así me ayuda, y a todos sus compañeros. Por mí y por todos mis compañeros. ¿Ya? Bueno, a partir de las modificaciones que se registran en estos tres componentes básicos, fecundidad, que ya lo definimos, mortalidad y migración, ¿cierto? Tenemos
la fuente de la demografía dinámica. Esto es lo que nos permite que las pirámides cambien y transforman las características de la población. Entonces, ¿cómo entonces vemos si la población va creciendo o no va creciendo? ¿Cuáles son los elementos que tomamos? Es un cociente, ¿cierto?, entre el incremento medio anual, entre los nacimientos, menos las defunciones, más inmigrantes y menos emigrantes, ¿cierto? La gente que entra, menos la gente que sale. Y esto siempre ocurrió en un periodo de tiempo, ¿ya? Puede definirse también como la suba algebraica de las tasas de crecimiento natural y las tasas de migración neta de la población. Esto, si ustedes se dan cuenta, no tiene ni un sentido si yo se los pregunto en una prueba, ¿claro? Porque esto es un elemento de memoria. Yo se los paso para que ustedes los tengan, para que lo conozcan, ¿cierto? Para que lo hayan escuchado. Nosotros la otra clase, a ver si alcanzamos hoy día, vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿ya? Matemáticos, para que ustedes vean cómo se calcula o cómo se desarrollan estos cocientes, ¿ya? Así que tranquilo con el tema de la prueba, ¿ya? El crecimiento natural es el superávit o déficit de nacimiento. Se fijan ahí una definición. Una cosa es el crecimiento total de la población, en donde se incorporan lo que es las migraciones. En cambio, el crecimiento natural, solamente trabajamos con muerte, ¿cierto? Y nacimientos, ¿ya? Generalmente, el superávit de nacimiento en comparación a la muerte dentro de una población de un periodo determinado, ¿ya? Entonces, uno va teniendo las poblaciones jóvenes en nuestros países, generalmente tenemos un superávit, pero hay países que tienen déficit, es decir, nacen menos personas y esas son las personas que requieren muchas veces considerar el componente migratorio para ver temas de fuentes laborales, para cubrir fuentes laborales. Ya, si mal no recuerdo, Canadá, por ejemplo, es uno de los países que está pidiendo gente joven en etapa reproductiva para que pueda aumentar este crecimiento natural, porque ellos están con déficit. A ver si alguien me ayuda ahí. Países con déficit en el crecimiento natural, para no decirle solamente Canadá. Italia. ¿Alguien me está buscando? Si no, yo... A ver. Me faltó colocar países. Japón. Japón, También. Italia. ¿Ah? Italia también. Italia. China. China y Brasil Brasil también. Brasil. Irán. India. India. Nigeria. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que buscar estrategias. Por ejemplo, en China me parece que, si mal no recuerdo, lo escuché en las noticias, no sé si ustedes lo escucharon, en que ahora ya se puede tener más de un hijo. ¿Se acuerdan que antes estaba limitada el tema del control de natalidad? Solamente las parejas podían tener un hijo y ahora está autorizado a tener otro hijo más. Y es por esto, por el déficit de nacimiento. Porque, ¿qué creerán ustedes si nosotros en el crecimiento natural, en vez de tener un superávit, tenemos un déficit? ¿En qué se traduciría esto en el futuro? Que solo va a haber población mayor. Exacto. Población... Claro, y alguien tiene que trabajar, ¿cierto? Que es la población que se llama activa, ya que va entre los 15 y los 60 años, población activa, y las poblaciones menores de 15 y mayores de 60 se llaman poblaciones pasivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos dos grupos dependen de este otro gran grupo de población para el crecimiento. O sea, por ejemplo, yo que trabajo y pago mi AFP, la gente que hoy día está jubilada, los recursos los saca desde esos aportes, ¿ya?
Aquí no me voy a detener mucho en lo que es migración neta, ¿ya? Porque es un elemento que ustedes ahí creo que lo pueden, ya lo entienden bastante bien, ¿ya? Aquí sí me detengo. ¿A qué nos referimos con transición demográfica? Aquí, dado los índices de mortalidad y fecundidad, ¿ya? Hacen un cambio en la estructura de la población por edad, ¿ya? A veces esta transición, ustedes la han visto siempre en un estado piramidal. Uno dice la pirámide poblacional, ¿cierto? Eso es porque en nuestro país, ¿cierto? Desde los años 80, uno tiene la forma de pirámide, una base grande, ¿cierto? Hartos niños, ¿cierto? Y después la población va disminuyendo en la medida que va aumentando en edad. Pero eso siempre cuando estemos en un periodo de renovación o una población joven. Pero no siempre las pirámides, las pirámides demográficas tienen forma de pirámide. Entonces la palabra pirámide ahí no aplica mucho, pero tiene forma de, ahí las vamos a ver más adelante también, pero tiene forma como de un hongo, ¿cierto? Hongo significa que tiene una base muy estrecha y hacia arriba va aumentando, ¿ya? O pirámide invertida, o recta, ¿ya? Eso nos va dando estas transiciones demográficas. Nuestro país está en una transición demográfica, ¿ya? El aumento de concentración porcentual de edades más avanzadas que ocurre en un plazo mayor. El proceso general de la transición demográfica tiene consecuencias sobre una serie de variables sociodemográficas, especialmente porque modifica la composición por grupos de edad en la población, modifica la estructura de la población, que además de incluir a los grupos de edad, considera la distribución de la población entre los sexos. Por ahí también vamos a ver una pirámide en donde tiene como una mascada en los años por ahí, en los años 30, los hombres, ¿cierto? Porque la pirámide tiene a un lado las mujeres, al otro lado los hombres, y hay una disminución de población de entre 18 y 35 años. Y uno analiza ese tiempo y qué pasó con la población. Está atribuido a dos grandes elementos que hacen que disminuya la población. Las epidemias, ¿cierto? Temas de salud y las guerras. Ahí estarían los dos motivos principales en donde pudiésemos ver algunos cambios como drásticos en las pirámides. ¿Ya? Aquí está lo que me adelanté delante, que es el índice de dependencia demográfica. ¿Qué significa índice de dependencia demográfica? Es el número de personas, está expresada en edades dependientes por cada 100 personas en edades económicamente activas. ¿Y quiénes son los dependientes? Ya lo dijimos, menores de 15 años y mayores de 60. Y la población eh, activa, ¿cierto? Son entre 15 a 19 años. Y esto por 100. Las variaciones de este índice muestran proporción entre las personas productivas y sus cargas económicas, ¿ya? En relación a este indicador es el que se habla del bono demográfico, el cual ha expresado el incremento que se observa en la población en edades laborales y la disminución de personas dependientes. Hoy existe más población en edad productiva que dependiente, ¿ya? En los países donde hay un déficit de población joven, esto es al revés, ¿cierto? La población dependiente es mucho para población activa. ¿Y para qué es importante este indicador? Este indicador es importante porque radica en que permite contextualizar las políticas de previsión y protección social, ¿ya? Tanto en el momento actual como las proyecciones que se estiman. Este índice se conversó mucho cuando un par de años atrás estaba en la televisión todo lo que querían hacer las modificaciones de las AFP, ¿cierto? No más AFP, bueno, es un poco, fue el análisis de estos índices de dependencia demográfica. ¿Alguien lo había escuchado? ¿Alguien me quiere preguntar por este índice de dependencia demográfica?
¿No? ¿Nadie? Bueno, avanzamos. ¿Cuáles son otros índices demográficos que tenemos? Por ejemplo, el de proyección de población. Ya uno toma elementos que yo les decía que son fotos en el tiempo real hoy día, pero estas fotos nos permiten a nosotros hacer proyección. Por ejemplo, es una predicción del tamaño y características por sexo y edad de la población de acuerdo al crecimiento o disminución de los habitantes registrados en los censos anteriores. ¿Se acuerdan que también hablamos la clase pasada que los censos son cada 10 años? Pero yo con el censo del 2017 yo puedo proyectar mi población, ¿cierto? Hacer mis estudios, por ejemplo, si estoy construyendo un hospital, ¿cierto? En Villarrica. ¿Quién es de Villarrica? ¿Nadie? Estoy construyendo el hospital de Villarrica. Entonces, si yo digo, ya, quiero saber la población de Villarrica, me dicen, esta es la población de Villarrica, una foto actual. Pero, ¿qué va a pasar? El hospital de Villarrica, cuando se hizo el diseño, todos los años que pasaron, finalmente vamos a tener que el hospital se va a realizar en 4, 5 años más, 6 años más va a estar trabajando esa población. Y por lo tanto necesitamos trabajar no con la población cuando se está haciendo el diseño del hospital, sino necesitamos proyectar ese hospital, porque ese hospital no lo vamos a hacer de nuevo en 5 o 6 años más. Un hospital se espera trabajar para 50 años. Y por lo tanto necesitamos saber cuál va a ser la población, ¿ya? Les cuento, yo trabajo en el hospital de Padre Las Casas. En el Hospital de Padre Las Casas, este proyecto lo más probable es que se tiene que haber empezado a desarrollar desde el 2010, ¿cierto? Estamos en el 2021, han pasado 10 años. Y se trabajó con el censo del 2012, o en este caso del 1990, con la proyección, ¿cierto? Proyección de datos demográficos. Y cuánta era la población, qué tipo de población, etc. Entonces, cuando llega el recurso humano, nosotros allá en los box dentales hay 12 box dentales. ¿Ya? Adivinen cuáles son las especialidades que hay más y cuál es la especialidad que hay menos. A ver, ¿a qué le vamos a preguntar? Sofía, Lermanda, Sofía, Sofía, ¿estás ahí? ¿O ustedes dejan encendido esta cosa y después se van a almorzar? ¿Qué onda? A veces nomás, profe. Hay más odontopediatría. ¿Ya? ¿Usted cree que la población infantil ha ido creciendo? ¿Cierto? ¿Qué opina de eso que está diciendo Taía Parra? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? La verdad no lo sé. Pero alguna opinión tendrá, así no le estoy diciendo que sepa la verdad, lo que le estoy preguntando es que, ¿qué opina usted? Y todos tenemos opinión. Yo creo que sí puede haber aumentado porque últimamente, no sé, los niños sí tienen como más prevalencia a tener más caries y más como problemas de su dentadura, entonces quizás sí. Bueno, le comentaré que existe un solo odontopediatra en el Hospital de Padre Las Casas y somos 7 rehabilitadores orales para atender la población adulta. En esa proporción estamos. La otra especialidad hay 3 periodoncistas, 3 endodoncistas. Lo otro que está, hay 4 ortodoncistas. Eso sí que están también en gran cantidad. ¿Cuáles eran las principales necesidades de la población? Es rehabilitación y ortodoncia. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿pero cómo supieron eso? ¿Ah? ¿Perdón? es que eso se dará porque como que
se posterga más la salud bucal, como que más que en vez de ser preventiva es más como resolverlo cuando ya el daño está hecho en fondos más grandes. ¿Será por eso o no? Yo creo que sí, de todas maneras. Pero tenemos que resolver los problemas a la gente ahora. No podríamos decirle a la gente, mira, ¿usted qué edad tiene? 20. Ah, no, los de 20 para arriba ya no, nada que hacer. Nosotros vamos a trabajar con la población de niños nomás. Hay países que tienen esa política, no me acuerdo si en Suiza o Suecia, siempre se me confunden. La política gubernamental de atención odontológica es hacerse cargo de la salud bucal pública de los 0 a los 18 años. Así toda la gente, todos los pacientes, como debiese ser, ¿cierto? Con todas las medidas preventivas, odontopediatra, todo lo que usted quiera. Pero a los 18 años, a partir de los 18 años, le dicen, señor, el Estado ya hizo su parte, ahora cualquier cosa que usted necesite de dentista, en el mundo privado. ¿Se fijan? Son políticas públicas distintas. En nuestro país, hoy día, la política pública claramente en atención primaria está con enfoque en los niños. ¿Ah? Tenemos el GES de 6 años, tenemos la meta de, bueno, ya no es meta, pero atención de 12, tenemos la atención de los niños de cuarto medio, tenemos los módulos JUNEP, etcétera, ¿ya? Pero después la población adulta, yo creo que estamos en una transición, así como la transición demográfica, también estamos en una transición en donde ya la población sobre 60 años, por ejemplo, muchos desdentados totales y bueno, solamente nos queda la opción de las prótesis totales. Pero hay una población entre los 25, 30 años, ¿sí? 30 años hasta los 55, que es una población que tiene un daño intermedio, pero es una población que anda buscando otro tipo de alternativas. La gente hoy día no va a los hospitales a urgencia y le dice uno al dentista, sáqueme estos dientes, pero que si están sanos, no, sáquemelo porque yo me quiero poner prótesis. Eso yo lo escuché, yo lo vi, o sea, yo tuve a una paciente que le saqué todos los dientes porque ella quería ponerse prótesis. Hoy día la gente anda buscando salvar sus dientes. Hoy día uno va a la urgencia para que le trepanen una pieza, para que le hagan un tratamiento de conducto. ¿Ya? La urgencia también es garantía GES, así que debería ser una atención rápida, todo el mundo debería tener esa opción. Ya, pero me fui por la rama del tema odontológico. Pero me imagino que les parece igual interesante escuchar esas opiniones. Volvamos a nuestros índices demográficos. Hay quienes quieren echar sala de espera, ver, admitir. Estos son los atrasados. Ya. Dice, las estimaciones obtienen cifras aproximadas del número de personas que vivirán. Por ejemplo, tenemos la estimación con los censos de hoy día para la población hasta el 2050. Me imagino que ustedes han escuchado que la población del 2050 van a ser, no me acuerdo el porcentaje, por ahí lo tengo, pero alrededor de casi el 30% de la población va a ser adulto mayor. Yo a esa edad voy a tener 75, así que me voy a considerar dentro de ese grupo, ¿ya? Vamos a ser muchos, ¿ya? De este modo, la articulación de las proyecciones de la población con fenómenos como índice de dependencia entrega datos importantes para el diseño de políticas públicas y acciones tendientes, por ejemplo, a modificar los sistemas de pensiones, a hacer construcciones hospitalarias, etcétera. Cosas que uno hace a largo plazo. Uno no ocupa las proyecciones cuando quiere tomar una decisión para una respuesta inmediata, ¿cierto? Pero necesita esta información para proyectar políticas públicas a largo plazo o inversiones a largo plazo también. Otro índice, así como está el índice de dependencia demográfica, un índice importante que también lo van a escuchar mucho es el índice de urbanización, que corresponde al porcentaje de la población regional que reside en las zonas urbanas, ¿ya? Y esto hace una distinción respecto a la población rural y urbana en las regiones. Como podemos saber, este índice nos permite a nosotros, por ejemplo, disponer de infraestructura, de mejoramiento de caminos. ¿Dónde vamos a invertir, por ejemplo, en caminos? ¿Dónde vamos a realizar sistemas de pavimentación? ¿Ya? Y uno dice, bueno, hagámoslo en la zona rural, en estas comunas donde la mayoría o un gran porcentaje de la población vive todavía en el sector rural.
Otro índice conocido. Ya, ok, Christopher. ¿Y en qué trabaja, Christopher? Me parece. ¿Aló, profe? Sí, Sí. ¿Y en qué trabaja, Christopher? estoy en un local de máquinas, donde la gente va a jugar, va a apostar. Ah, mire. Muy bien. Otro índice conocido es el índice de masculinidad. Algunos le dicen, bueno, ¿y por qué no se llama índice de feminidad? Es una discusión que hemos tenido con algunos de sus compañeros en generaciones anteriores. Pero el índice se llama índice de masculinidad. Y este se refiere al número de hombres por cada 100 mujeres en una determinada zona geográfica. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que mi índice de masculinidad es 88, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿Encuentro el porcentaje, perdón? 88. 88 por cada 100. 12. No, no es mi índice de masculinidad, po. Mi índice de masculinidad dice el número de hombres por cada 100 mujeres. Por lo tanto, si yo tengo 80, si mi índice de masculinidad es 88, tengo 100 mujeres. Si mi índice de masculinidad es 77, significa que tengo 77 hombres por cada 100 mujeres. ¿Se fijan? Siempre un índice me lleva a 100. Ah, ¿Ya? ya. No es una división, no es un porcentaje. Es Era, un era, índice. era como una trampita. Sí. Lo que pasa es que los índices generalmente se construyen con un denominador y denominador y numerador que son, no están uno contenido sobre el otro. ¿Ya? Cuando uno está, ya me estoy adelantando la materia, pero aprovechando la situación la voy a explicar. Cuando yo contengo el numerador en el denominador, estoy hablando de porcentaje. Por ejemplo, si yo digo número de mujeres 50 partido por la población. A ver, voy a hacer el ejercicio con el curso. El curso tiene 25 mujeres y el total del curso son 75. ¿Qué porcentaje correspondería de mujeres en el curso? ¿66,6? Perdón, 33, ¿cierto? Hay 33% de mujeres y 66% de hombres. Pero cuando yo estoy sacando el índice de masculinidad, yo tendría que dividir 25, ¿cierto? Partido por, ¿cuánto? ¿Cómo tendría que hacer el índice de masculinidad si ese fuera mis porcentajes? 33% de mujeres y 66% de hombres, ¿cierto? 25, si yo lo llevo a números, esos son números relativos, ¿cierto? Los porcentajes. Y si yo lo llevo a números reales, ¿cierto? Números, ¿cuántos serían? 25 mujeres y 50 hombres. ¿Cómo hago el índice de masculinidad? ¿Quién lo puede construir? A ver. ¿Cuál coloco arriba primero? Los hombres, coloco 50 partido por 25. ¿Sí? Pero como yo esto lo tengo que llevar a una expresión de 100, ¿sí? Para yo tener 100 mujeres, ¿cuántos hombres necesito entonces? 200, ¿cierto? Porque lo multipliqué por 4. Entonces, mi índice de masculinidad es de 200%, o sea, de 200, en donde estoy diciendo que cada 200 hombres hay 100 mujeres. Un poquito complicado. Vamos a tener que tomar lápiz y papel después para la otra clase. ¿Sí? ¿Se entendió? Un poquito. Más o menos. Sí. Ya, sigamos avanzando. Eso viene como ejercicio para más adelante, ¿eh? Yo ahí les voy mostrando ejercicios. El otro que seguramente esto lo vimos nosotros cuando estábamos en enseñanza media o en el colegio en básica, parece que yo vi esto, que fue densidad poblacional, y que también es un índice, ustedes me lo dijeron en la clase pasada, es un índice de la población que habita una zona. Y en este dibujito ustedes ven
que la población está con colores, ¿cierto? Desde un cafecito claro, cafecito más oscuro, y después ya un casi rojo en alguna parte. Y esto, generalmente esta densidad poblacional es metros cuadrados, kilómetros cuadrados por el número de habitantes. Y por lo tanto podríamos hacer un mapa de concentración de población. ¿Sí? Esto lo vimos la semana pasada. Después, esto lo conversamos, pero aquí está con imágenes. Miren, estas pirámides, no todas parecen pirámides, la pirámide parece, la primera parece pirámide, pero las otras parecen, no sé, un gorrito de cumpleaños me parece, o una carpa. Esa también, ¿sí? Parecen otras cosas. Bueno, pero veamos, ¿qué ha pasado con la población? ¿Cierto? Su estado, su dinámica en Chile. Después nos vamos a ver unas cositas en otros países, pero veamos a Chile. Ustedes saben que a mí me gusta Chile, así que vemos Chile. ¿Y qué nos dice? Miren la población, cómo se daba la población en Chile en 1960. Teníamos una expresión clara de una pirámide poblacional, y lo más probable es que de ahí nos quedó a nosotros pegado la palabra pirámide, pirámide poblacional, ¿ya? Donde está bastante distribuida entre hombres y mujeres, es decir, el índice de masculinidad lo más probable era cercano a 1, ¿ya? Por cada 100 mujeres tenemos 100, o sea, 1 es a 1, 100 hombres por 100 mujeres, ¿ya? Después, en el año 82, la población infantil, ¿cierto? Las tasas de fecundidad fueron disminuyendo, los años 60 es donde nacieron sus papás, ¿cierto? No, sus abuelos, que se me olvida, porque ahí en el año 60 nació mi papá, por lo tanto, esos son sus abuelos. Y nacieron en ese tiempo, ¿cierto? Donde el promedio de sus papás teníamos familias de 4 a más. Ya el año 82, yo nací el año 75, nacimos menos y el promedio era de 3.9. Ya el año 92, ¿ustedes son del año 92? ¿O un poquito más? El 2000 ¿De qué año aprox. 92 aprox, ya. Aquí, 2000, profe, 2000. chuta, 2000. ¿Por qué todos los años me cambian, me cambian los años? Todos los años van aumentando. Antes era el 92 y ahora voy en el 2000 ya. ¿Será que llevo 8 años haciendo esta clase? Ya. En el año 92, entonces, ya cerca de los 2000, como dice su compañero, este índice de fecundidad ha ido disminuyendo a 2,1, como decíamos. Y miren la proyección que tenemos para el 2025. Aparte de disminuir la población infantil, aumentar nuestra población dependiente, ¿qué otra cosa ven de extraño que no lo veíamos en las otras tres? Pero en esta sí se ve. Mucha población de adultos mayores. Muy bien, pero una diferencia. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿Hay más mujeres que hombres? Exacto, muy bien. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Si todos nacemos, tanto los hombres como las mujeres, nacemos en el mismo Chile, muchas veces son hermanos, tienen las mismas condiciones, o algunas características genéticas, tienen las mismas condiciones de vida, los hermanos, ¿cierto? Comen lo mismo al almuerzo, los papás los tratan relativamente igual a los hermanos, pero ¿por qué sobreviven más entonces las mujeres? ¿O por qué hay más mujeres? La población está envejecida y las mujeres tienen una esperanza de vida mayor. Ya, pues eso es lo que dije yo recién. ¿Pero por qué? Pero por eso, porque las mujeres viven más tiempo. ¿O no? No, porque esa no es la respuesta, esa es la pregunta. ¿Por qué las mujeres viven más tiempo? O sea, ¿está determinado genéticamente? No, pues eso es lo que acabo de decir, pues si genéticamente son relativamente similares a los hombres, comen lo mismo que los hombres. ¿Cuál cree usted que es la diferencia? Que vivan más, porque esa es la respuesta. Las mujeres viven más, tenemos más mujeres que hombres. ¿Usted ha ido a un consultorio o algún hospital alguna vez o no? ¿Con quién estoy hablando? Ya, muy bien, Jonathan. No sé si tienen el sentido de autopreservación, pero ellas, las mujeres, tienden a hacer el tema preventivo, se lo toman más en serio, ¿ya? Usted le dice a una mujer que tiene que tomarse su PAP o su mamografía en forma anual y las mujeres lo hacen.
usted le dice a un hombre que tiene que hacerse su examen de próstata después de los 45 años y pregúntele a sus papás si alguno se ha hecho el examen de próstata, que es dentro de los cánceres más frecuentes de hombres, ¿cierto? El de mujeres tenemos el de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, y en los hombres tenemos el cáncer de próstata. ¿Ya? Ese sentido, las mujeres son un poco más preventivas, generalmente están asistiendo en todo lo que es prevención y promoción de la salud, son mucho más participativas. ¿Ya? Ustedes pueden preguntárselo a sus papás, pues. A la mamá le pregunta, mamá, ¿usted se hizo el examen de mama o el PAP este año, el año pasado? ¿Qué creen que le van a responder? Que sí. Y su papá pregúntele, oye, ¿te hiciste el examen de próstata? ¿Qué cree que le va a responder? Que no. Y es por esa la razón en donde las mujeres tienen un mayor promedio de sobrevida. ¿Ya? Ahora, si los hombres, por ejemplo, hoy día que nuestro gran problema es el tema de infarto al miocardio, ¿cierto? Nuestros problemas cardíacos, o sea, los hombres serán más sedentarios que las mujeres, no lo sé, pero las mujeres asisten más a actividades deportivas. Ahí, esa parte no la desconozco si es que existiera más información de eso. ¿Ya? ¿Eso no tendría en relación con la alimentación, profe? También. Por eso hay mucho, es multifactorial, por supuesto. Yo lo único elemento que he leído es que las mujeres tienen un sentido de la prevención más, o usted le pregunta a un hombre y dice, no, ¿para qué ir al médico? No, ¿cierto? Siempre lo postergan, como que no le hacen mucho caso. ¿Ya? Pero obviamente hay muchos otros más factores, por alimentación, pero desconozco un poquito más de eso. ¿Ya? Ya, aquí vamos a ir haciendo análisis, ya vamos a ir analizando estos cuadritos que yo tengo aquí. ¿Qué ven en este cuadrito ustedes? ¿Qué les llama la atención? Puede ser por el WhatsAppito, o sea, por el chat. Nada. ¿Dónde leyó? ¿Dónde vio eso? ¿Dónde lo ve? A ver, ¿con qué número usted me está haciendo la... ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué cosa está disminuyendo? ¿Dice que son porcentaje? ¿Ya? ¿Pero de qué? ¿De funciones de qué? De niños menores de 1 año. ¿Cierto? Muy bien. En esto hay dos cosas, dos números que son relativamente críticos. Es lo que yo les decía, en el año 55, cuando vivían sus bisabuelos, para que ustedes se sitúen, ¿cierto? ¿Sus abuelos nacieron en qué año más o menos? 1950, por ahí. Ahí nacieron sus abuelos, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces ese año cuando él nació, su abuelo no estuvo dentro de este 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí 31%, ¿cierto? Fallecía antes de cumplir 1 año. Y esto fue cambiando drásticamente hasta tener hoy día un 2,3, ¿ya? Y ese 2,3, para que tú sepas, generalmente estamos hablando de niños prematuros, muchas veces que vienen con anomalías asociadas, con muchas anomalías asociadas, ¿ya? En cambio, acá este 31% generalmente era población
sana, que se moría en definitiva por las condiciones de salubridad, ¿ya? O por los cuidados. En las otras poblaciones no es tan drástico, claramente que fuimos bajando, mira, de 8,4 a 0,5, 2,6 a 0,7, de 3,6 a 2, de 11 a 7, y así todos hemos ido bajando. Pero aquí hay un número que ha ido aumentando. El 46, antes 12,4 y 46. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? La esperanza de vida aumentó. Sí, correcto. Yo pensé que me iba a decir que morían más a esa edad. La verdad es que a esa edad ya llegaba menos población. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno dice, uy, que se morían poquito. No, no es que se morían, es que porcentualmente a esa edad ya había muy pocos, porque se morían todos antes, ¿te fijas? ¿Ya? En cambio, ya en el 2000 la población no se muere antes, tiene una esperanza de vida al nacer mayor y por lo tanto, por eso encontramos que la muerte está asociada ya en poblaciones adultas. Es más, yo les contaré que a ustedes les llaman, no sé si les llama tanto la atención, pero cuando muere un adulto mayor, usted dice, bueno, era un adulto mayor, falleció, y hoy día como que nos impactamos en la muerte de un niño, ¿cierto? O nos impactamos en población más joven. Pero eso no era tema de, como a principios del siglo pasado, que las muertes estaban asociadas a personas jóvenes y especialmente en niños. Y obviamente aquí vamos a ver más adelante cuánto, acuérdense de ese año, miren, del año 55, cuánto era la esperanza de vida al nacer. Aquí estamos hablando 75 y más, pero en esa fecha llegar a esa edad era muy difícil. Aquí hay dice, al efectuar el cociente entre muertes por edad con la población de la misma edad, se obtienen las tasas específicas de mortalidad, ¿ya? Que es lo que conversamos, cómo se obtienen esos datos. Ahora miren, el mismo cuadrito, pero fíjense cómo ahora se distribuye de otra forma. ¿Qué pasó aquí? Miren, esta es una tasa de mortalidad, pero de una distribución porcentual, ¿cierto? En cambio aquí tenemos una tasa de mortalidad, pero está expresado en tasa, es decir, por 1000 personas. En cambio aquí, miren, a ver cómo se los explico. Cuando yo le digo que aquí murió el 30% de la población, entonces uno dice, chuta, 30%, profe, ¿murieron 30 personas? ¿O cuántas personas murieron? Usted me va a preguntar, ¿cierto? No sé la población total, ese es relativo, porque yo digo el 30% de 100 son 30, pero si estoy hablando de 1000 personas, son 300, o de 10.000 son 3000. Entonces, eso es un elemento relativo. En cambio aquí, en este otro, yo tengo que la tasa de mortalidad en el mismo año es de un 130% por cada 1000 personas. Y ahí yo tengo un número real que lo pudiese comparar con el de ahora. Cada 1000 niños nacidos en un año, 130 morían. ¿Sí? ¿Se entiende? Que muchas veces aquí nos engañamos cuando es algo porcentual. Podemos comparar, pero no podemos saber realmente los números. En cambio aquí sí. ¿Ya? Fíjese, 130 por cada 1000. Y en los adultos mayores morían 120 por cada 1000. O sea, se podría decir que se morían la misma cantidad de niños que de adultos por cada 1000 personas. Pero miren los números aquí. Aquí decimos el 30% y aquí hablamos del 12%. ¿Cuál es la diferencia ahí? Voy a buscar un vaso de agua por mientras usted piense.
Llegué. A ver. Em, Aquí la diferencia está dada principalmente, muchachos, es que si yo lo veo en números reales, o sea, de cada 1000 niños, 130 se morían. Y aquí de cada 1000 adultos mayores, 120 se morían, ¿cierto? Pero cuando yo lo llevo a porcentaje, significa que aquí había una población mayor. Patricia Daza. ¿Ya? ¿Qué otro valor le llama la atención, aparte de esto, de los 130 por cada 1000? Esto como que se comporta, o podríamos decir que ya sea porcentual o por tasa, más o menos va disminuyendo. En cambio, aquí uno encuentra esa diferencia. Cuando hablamos de mortalidad, sistema de salud, el DAIS, en general tenemos 5 grupos de causa de muerte. ¿Ya? El médico, cuando anota la causa de muerte, después el registro civil los agrupa. Agrupa primero en enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del aparato respiratorio, gripe, neumonía, bronquitis. Principalmente son enfermedades transmisibles e infecciosas, las cuales eran muy comunes en los años, ¿ya? Bueno, aquí dice, en los 44 años de evolución de las muertes por grandes grupos, ¿cierto? Es decir, las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias, disminuyeron fuertemente su concentración porcentual de un 42 hasta hoy día un 13%. Las restantes causas de enfermedades cardiovasculares hoy día se han tomado un aporte por el cáncer, por ejemplo, lo más probable es que antes no era tan diagnosticado como hoy día. Entonces, también aumentó ese grupo. Las enfermedades cardiovasculares es la que hoy día tiene la mayor cantidad de muertes. Aquí viene un grupo que son las muertes violentas. ¿A qué se refiere con muertes violentas? ¿Algún choque? Asesinatos, choques, ¿Cómo? asesinatos, choques, accidentes. Principalmente, y aquí viene otro indicador que es lo más probable que también lo han escuchado, así como tenemos el de esperanza de vida al nacer para saber cuándo nace, tenemos años potenciales perdidos. Se me está yendo el internet. ¿Se escucha bien? Se me estaba yendo. No, profe, no se entendió. Ya, repito, porque me estaba diciendo el computador, en que tenemos un indicador, se llama perdidos, y este grupo, el grupo 4, las muertes violentas, como dijo su compañero, generalmente se dan en gente joven. Por lo tanto, estas muertes impactan fuertemente en este indicador. Ejemplo, yo tengo una esperanza de vida de 70 y... ¿Cuánto dijimos? ¿Cuántos de los hombres en Chile? Chiquillos, participen. Me da la sensación 79. Que estoy solo en la clase y hay 53. ¿Cuánto? 79. Perfecto. Y tengo 46. ¿Cuántos años me quedan para llegar a los 76? Es una resta simple. Chuta. 33. Gracias. Entonces, si yo me muero hoy día, ¿cierto? Aporto al indicador de esperar de años potencialmente perdidos, aporto con 33 años. En cambio, si se muere usted, no sé quién me habló, una voz de una niña. Si usted tiene 20 años y
Yo, Catherine. Si usted se muere hoy día para el Estado, para Chile, usted perdimos 60 años potencialmente perdidos. ¿Se entiende? ¿Cuál es el indicador? Que es la diferencia de años del momento de la muerte de una persona hasta lo que hubiésemos logrado que esa persona viviera con su esperanza de vida. Y obviamente impacta porque tenemos gente que muy joven y todavía le quedaba toda la etapa. Contábamos con él para que produjera. Y bueno, como grupo, el número quinto, que es decir, cuando el médico no sabe qué colocar, coloca, no, esas son las indefinidas. ¿Ya? Aquí está lo que acabamos de decir, miren los porcentajes, las defunciones. ¿No se acuerdan qué es lo que era? Infecciosa, mire cómo va a disminuir infecciosa, ¿ya? Las muertes, bueno, acá está expresado en porcentaje, así que llevamos a porcentaje. Después grupo 2, ¿qué es lo que era el grupo 2? ¿Cuál era el grupo 2? Cáncer. Cáncer, mire lo que ha pasado. 5, 7, 24%. Aquí yo creo que tiene que ver con un tema diagnóstico. No sé si es que antes se daban menos muerte por cáncer. Yo aquí me la juego porque estamos en una etapa en donde tenemos elementos diagnósticos más, ¿cómo se podría decir? Más asertivos o que nos producen, nos pueden dar un mejor diagnóstico. Después, grupo 3, ¿cuál es el grupo 3? Enfermedades cardíacas. Miren, del 12 al 28%. Ya ahí sí que estamos mal. Así como disminuimos en infecciosas, aumentamos en cardiovasculares. Y miren lo que ha pasado aquí. De un 3% de enfermedades violentas, aumentamos a un 8% de enfermedades, o sea, la enfermedad de las muertes violentas, ¿ya? Y aquí adivinen qué tipo de actividad o cuál es la muerte violenta que más aumenta este porcentaje. ¿Cuál creen ustedes? ¿Los accidentes de auto? Muy bien. ¿Se han fijado que los accidentes de auto, de todos estos grupos, yo te digo, ¿quién es el que está a cargo de prevención y promoción para evitar la enfermedad infecciosa? El de salud, el Ministerio de Salud. Grupo 2, cáncer. ¿Quién está a cargo de la prevención para evitar el cáncer? El sistema de salud. Grupo 3, enfermedades oculares. ¿Quién está a cargo de la prevención y promoción? ¿Cómo se llama? El sistema de salud. Pero el grupo 4, ¿quién tiene a cargo la promoción y prevención para evitar muerte violenta? Al 18 de septiembre se van a acordar de mí. Ahí va a decir, van a ver quién es el que está a cargo de evitar las muertes violentas. Profe, ¿Sí? ¿el ¿Cómo? CONACET? ¿CONACET? Generalmente lo hace Carabineros de Chile. No sé si ha visto la siempre para llaves, Ah, sí, ¿cierto? sí, sí. Eso es Ujú. extraño porque pudiésemos hacer un trabajo colaborativo con Carabineros de Chile a propósito de esta muerte que nos interesa como economía país, ¿se fijan? Bueno, todas nos interesan, por supuesto. Una persona en edad activa, ¿cierto? Productiva, es un problema para el sistema de... etcétera. Tiene todo un impacto. ¿Ya? Miren, vamos a hablar de la esperanza de vida como uno de los indicadores importantes. Ya lo expliqué, lo definimos. Aquí dice, este indicador expresa el número promedio que es esperanza de vida de un corte recién nacido. ¿Ya? De acuerdo al riesgo de mortalidad del momento del estudio. Y miren aquí. ¿Qué es lo que ven ustedes? Miren el año 50-55. ¿Se acuerdan que yo les dije? Acuérdense de eso. Encontramos la cantidad de muerte porcentuales menores, pero también vimos que
era mayores de 75 por cada 1000, que es lo que correspondía a un... ¿Por qué? Porque había una población baja, porque la esperanza de vida del año 55 era de 55 años. O sea, usted llegaba a los 55 y de ahí para arriba, lo que le diera Diosito, bienvenido. ¿Ya? Estamos aquí en el año 2021 y ya cuando se hizo cuando yo saqué esta información, miren, esta información la tenía aquí en el año 2000, pero ahora el 2021 ya estamos en los 80 años, ya promedio 80. Mujeres aportan con 81 y los hombres con 79. Y ahí los promediamos, como el índice de masculinidad es 1, entonces tenemos la misma cantidad de hombres con las mujeres. ¿Ya? Pese que a mí a veces me da la sensación que nacen más mujeres que hombres, pero es una sensación nomás porque los números dicen que vamos 1:1. ¿Ya? ¿Y ustedes creen que esta curva puede seguir creciendo o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, le vamos a preguntar así a alguien. Por supuesto. Los suicidios caen en la categoría de violenta. Vamos a preguntarle a Paula Aravena, que está aquí escuchando atentamente, ¿qué opina de esta curva? Yo por mientras voy a echarle a mi tecito una sucralosa. Paula, ¿estás por ahí? Si no, le puede ayudar su compañero Oscar, que estaba ahí al ladito. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué opina de esta tabla? O no es tabla, de este gráfico, perdón. Que está bien que crezca la esperanza de vida. Y yo creo que va a seguir creciendo. ¿Usted cree que va a seguir hasta cuándo? ¿Llegaremos a los 120 años? Ojalá. No, pues, ¿cómo vamos a llegar a los 120 años promedio? No sé, Ahora, pero yo creo que va a seguir creciendo por los avances tecnológicos que sean. ya, puede seguir creciendo, sí, de todas maneras, pero usted sabe que la AFP, cuando a usted le calculan usted sabe que está juntando platitas, empieza a trabajar, junta platita, para que el día que usted se jubile tenga un pozo de dinero, y eso le dicen ya, usted cumplió sus 65 años porque es hombre. Bueno, las mujeres yo creo que de aquí a un par de años, o por lo menos cuando salgan ustedes, van a tener hasta los 65, yo creo. Igualdad de género, ¿cierto? Entonces, cuando cumplan los 65, hombres y mujeres, ¿qué va a pasar? Le va a decir, ok, usted juntó 100 millones de pesos en su AFP. Entonces nosotros ahora le vamos a ir pagando mes a mes un sueldo con su plata, ¿cierto? La pregunta, ¿cómo se calcula cuánta plata le van a pasar mensualmente, creen ustedes? La esperanza de vida. Exacto, pero los de la AFP son vivos. Ya no le calculan hasta los 81 años, pues nos dicen, usted tiene 65, usted va a vivir hasta los 81, 65, 75, 16 años, 16 por 12, ¿cuántos meses, cierto? Y ahora yo le divido los 60 millones y mensualmente le voy a pasar 500 mil pesos. Y yo, que es una edad que calculan que usted va a llegar a los 90 años. A ver, estoy mintiendo, déjeme. Edad de cálculo, a ver, déjeme colocarlo aquí en mi Google. Edad, cálculo de vida en AFP. Me parece que eran 90. Profe, según lo que busqué, el límite de edad como lo más alto es hasta los 110 años. Perfecto.
Eso es lo que tenemos calculado, que esa es, la biología se imagina que después encontráramos como, no sé, alguna vacuna o no sé qué cosa para ir rejuveneciendo en vez de ir envejeciendo. Ya, miren, aquí le coloqué. La actual tabla de mortalidad en Chile permite proyectar que las mujeres 60 años vivirán en promedio hasta los 90 y los hombres de 65 vivirán en promedio hasta los 85. Entonces, a un hombre que se jubila a los 65, su fondo de plata se lo dividen en 20 años. Ya, si yo junté 100 millones y tengo 20 años, me van a pasar 100 millones en 20 años, me tendrían que pasar 420.000. 420.000 pesos. Gracias. ¿Se fijan? Entonces, la esperanza de vida no solamente tiene que ver con estos elementos, sirve para muchas cosas, ¿ya? Y uno de los elementos que les quería contar era el tema de cálculo, de cómo le van a calcular la plata a usted cuando vaya a recoger su platita de FP. Yo creo que yo estoy más cerca de eso, más que ustedes. ¿Han escuchado la palabra jubilación anticipada? Es lo mismo. Si yo me puedo jubilar anticipadamente siempre y cuando tengo un monto de dinero para poder prolongarlo y proyectarlo hasta los 80 y tantos, hasta los 85 en este caso. Claro, pero obviamente el monto va a ser bastante más bajo que si yo esperara a los 65 años. Es lo que estoy en desacuerdo con... ¿Puedo dar mi opinión? Estoy en desacuerdo con mi hermano, que mi hermano es marino, tiene 4 años menos que yo y se va a jubilar este 8 año. No puede ser. Y yo tengo que esperar 20 años más para jubilarme. Y él tiene 42 y se jubila este otro año. ¿Sabían eso ustedes? Lo habían escuchado por lo menos. Ya. ¿Cuáles son las transformaciones que se han observado en la fecundidad? Esto también lo habíamos conversado y habíamos hecho un poquito de ejercicio. Dice, la fecundidad es el estudio de la frecuencia de los nacimientos vivos aportados por las mujeres en edad fértil entre los 15 y 49. Se analiza a través de la tasa global de fecundidad y está expresada en el número promedio de hijas o hijos que aporta cada mujer que ha concluido su periodo fértil y que ha sobrevivido desde el nacimiento hasta el término de este periodo, ¿ya? Y obviamente tenemos muchas transformaciones del siglo XX, como vimos. En el año 50 al 65, la fecundidad aumentó de 5 a 5,4 hijas promedio por mujer. Esos son sus abuelos, ¿eh? Así que, después, en los años 80, sus papás, el promedio de hijas o hijos tienen por mujer solo alcanzó el 2,7. ¿Les cuadra con sus familias o no? A ver, me voy a preguntar. Edgardo, no te alcanza a responder, pero no es distinto. Porque son promedios. Lo más probable es que esa persona tenga una esperanza de vida de nacer, por ejemplo, una persona diabética hoy día, pucha, sus condiciones son muy malas, y esa persona tal vez no llega a cumplir 81, llega a cumplir 70. Pero así como otros abuelitos que tienen excelente condición y ese va a vivir hasta los 90. Por lo tanto, promedio, tenemos 80 años promedio, ¿ya? Siempre estoy hablando de los promedios, ¿ya? Pero no se toma como cálculo. Entonces dijimos que aquí, 2,7 son los que nacieron en año... Guillermo Fuica entra y sale de la clase, y ahora accedió de nuevo. El año 80, entonces, el promedio de hijas, sus papás, alcanza el 2,7. O sea, ustedes deberían tener ustedes deberían ser 2 hermanos o 3 hermanos. Lo que implicó un descenso de un 50% del nivel de fecundidad en tan solo 15 años. ¿Qué elementos creen ustedes que hizo este cambio o esta transformación demográfica? ¿Qué pasó? ¿Qué provocó esta transición demográfica? Se lo voy a preguntar a una mujer, a ver. Busquemos una compañera. Voy a irme ahí. Aquí estamos, vamos a preguntarle a
Natalia Saavedra, ¿está por ahí la Natalia? O Martina Mella, una de las dos. Muy bien, Guillermo. Después, Sí, profe, por ahí aquí va, por ahí estoy. va. ¿Quién está hablando? Natalia, Natalia, ¿por qué cree usted que pasó esto? yo creo que un poco porque como que existe una mejor orientación con el tema de la educación sexual y por las ¿Ya? oportunidades laborales que tenían las mujeres que han ido mejorando, entonces como que las mujeres prefieren trabajar que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Muy bien. Y lo otro que tiene que ver con la opción, el querer o no querer. O sea, hoy día las mujeres deciden querer o no querer tener hijos. Pregúntele a sus abuelos si un poco se daba esa situación antes. O sea, si además teníamos malos sistemas anticonceptivos, mala educación sexual, muchas veces las mujeres tampoco tenían la opción de elegir querer o no tener hijos, solamente había que tenerlos, ¿cierto? Son elementos sociales. ¿Te acuerdas que dijimos que la demografía estaba muy, muy asociada al elemento social? Bueno, aquí hay un elemento social potente, ¿ya? Eh, a propósito del cambio demográfico, el de fecundidad, ¿ya? Y lo más probable con las medidas de fertilidad, eh, ¿cierto? Con la mayor cantidad de anticonceptivos, la democratización un poco de los sistemas anticonceptivos, de la pastilla el día después, etcétera. Esa democratización permite también tomar la decisión de querer o no tener hijos, y por lo tanto lo más probable es que este indicador de fecundidad vaya 2,7, ya vamos en 2,1, y lo más probable es que su generación, si haga un corte ahora el 2021, lo más probable es que sea menor. Ya. Hoy día, bueno, ahí está más bajito, decía, a veces hablo y no voy leyendo. Así. Posteriormente esta baja ha ido sostenida, ¿cierto? Y actualmente es de 1,9, el valor el más inferior nivel de reemplazo de la población. ¿Ya? Aquí nos quedaríamos, ¿eh? 1,9, 1,7, es decir, las familias futuras van a tener 1, 2 hijos. Ahí se quedan. 1 y después la parejita, 2 y ahí se quedan. ¿Cierto? Muy bien. Vámonos a otra tablita, mire. Lo que estábamos diciendo. Pregunto, ¿qué habrá pasado el año 65, 65 del 55 al 65? ¿Ah? ¿Qué usted tiene que haber pasado que se disparó después que veníamos con 4,95 de tasa de fecundidad? Tuvimos 10 años de aumento y después volvió a bajar? Opiniones. Martina Mella, ¿Martina fue la que conversó o no? ¿Martina Mella me habló delante o fue la Natalia? No, fue la Natalia. Yo soy la Martina. Tú eres la Martina, ya. Natalia, entonces. Natalia. Profe, yo le respondí, Natalia le respondió. Ah, ya, entonces es la Martina la que tiene que responderme ahora, ¿cierto? Sí. Pero no sabría, o sea, no sabría un dato exacto de por qué bajó de una tanto en esos años. No sabría decirle. ¿Cómo bajó? ¿A dónde bajó? O sea, cuando subió y después bajó así de una, no sabría decirle por qué. Ya, pero aquí, ¿por qué aumentó? Y aquí les cuento que fue por medidas del sistema, ya el sistema público en ese tiempo, no medidas anticonceptivas, ¿ah? Se restringieron, hubo todo un debate político sobre si había que entregar la anticonceptiva a las mujeres, sobre el aborto, ¿ya? Todo eso se dio en esos años, por lo tanto, al no tener esas posibilidades, esta tasa aumentó y después disminuyó, ¿ya? Profe, Porque ustedes saben que, ¿ah? ¿y la píldora anticonceptiva desde cuándo que salió como se masificó?
en los años 60. En los años Ah, 60. Antes habían otros conceptivos, por supuesto, pero como la pastilla, siempre han existido otros medios anticonceptivos. Ahí habría que leer un poquito más de la historia sobre los sistemas anticonceptivos en Chile, ¿ya? Pero, no sé, por ejemplo, preservativo. El preservativo ha existido desde antes, pero el uso del preservativo lo más probable es que los hombres en ese tiempo, en los años 60, encontrarían que no es forma de cuidarse. Entonces hay que leer también un poquito los medios anticonceptivos, la forma en que se usaban, o por qué la gente no los usaba, etc. ¿Ya? Ahí también hay un tema de historia, que habría que profundizar un poquito más, pero que impacta en la demografía, en los indicadores demográficos. A eso voy yo, porque las clases de historia se las hice el primer semestre. Ahora estamos en el segundo semestre, y cómo impacta la historia en los indicadores demográficos. Ya, vamos también a otro elemento de la transición demográfica que tiene que ver con los altos niveles o bajos de mortalidad y de fecundidad y cómo estos van diferenciándose. Y la migración. En este cuadrito, ¿qué es lo que ve usted? Al principio, en los años 90, chuta, ya, esperemos un poquito. Mientras usted ve eso, esperemos un poquitito. Están aquí pidiendo ayuda a mi hijo. Deme un momentito mientras usted ve ese cuadro.
¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, en ese gráfico lo que podemos ver es que desde los años 1900 se venía dando un poco esta relación de tasa de natalidad y mortalidad. Y a partir del año 61, lo que comienza a suceder es que empiezan a mejorar las condiciones sociales, ¿cierto? Y los sistemas de salud como elementos protectores. Entonces empieza a disminuir las muertes, ¿ya? Porque la fecundidad, entre comillas, se sigue, la natalidad también va disminuyendo. ¿Se acuerdan que dijimos que la natalidad estaba un poquito disminuida por la tasa de fecundidad, que los niños cada vez nacían menos? Y la tasa de mortalidad también va disminuyendo, ¿ya? Eso es un poco lo que vemos aquí. No puedo pasar la siguiente, a ver. Ahí está. En ese siguiente gráfico, ¿qué es lo que ven? A ver, ¿quién está en clase? El Christopher se fue, dijo. Me voy. Voy y vuelvo. ¿Nadie? Ahí tenemos gráfico de barra, ¿cierto? Por grupos etarios y por años. ¿Ya? En cada barrita corresponde a un año. O sea, no a un año, sino a un periodo de tiempo, en años. Y está expresado por la cantidad. Entonces ahí uno se da cuenta cómo ha ido disminuyendo un poco la población de 0 a 14, población dependiente. Después el grupo de 15 a 19 es donde ha ido aumentando, ¿ya? Y después la otra población, siempre pequeñita, pero también va en aumento. Lo que va a suceder en los años siguientes, en los años 2050, va a suceder que esta población de 14 a 59 años, como mi edad, ¿cierto? 45, el año 2050 va a ser población adulto mayor. Si alguien me ayuda con Google, podríamos decir que de cada 4 habitantes, uno va a ser adulto mayor. ¿Sí? En el año 2050. ¿Alguien que me ayude? Doctor Google, ¿estará por ahí? Que me eche una manito. No hay nadie, estoy solo en la clase. Hay 53 camaritas ahí encendidas. A ver, Oscar, ¿hay algún Oscar? Sí, hay un Oscar, si me acuerdo de Oscar. Dígame, profe. Cuénteme, ¿cuánto va a ser la población adulta mayor en los años 50? 2050, por supuesto. Lo busco. Por lo menos lo pillé que estaba atento. Hay otros que los pillo, no los pillo, mejor dicho. Pues mientras Oscar nos busca ahí, vamos a empezar a hablar del siguiente, que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, que tiene que ¿La ver población en el 2050? Sí. 20 millones 7. Ah, pero ahí va a ser el total de la población, vamos a ser 20 millones. Sí. ¿Y cuántos van a ser adultos mayores? ¿5? ¿5 millones? Chile tendría un 28% de adultos mayores en el 2050. Ya, 28%. Entonces estamos hablando, sí, podríamos decir lo que yo les dije, pues de cada 4 personas vamos a encontrar un adulto mayor.
¿ya? Hoy día, por ejemplo, antes, no sé si ustedes ven las fotos de sus abuelos, pero típica foto así familiar, estaban los tíos y los sobrinos, así, chorrón de sobrinos, un montón de sobrinos. Y hoy día cuando vamos viendo las fotos de ustedes, familiares, vemos que están sus papás, ustedes, los primos, todos adultos, y está el niñito o la guaguita, 1, 2. Y lo más probable es que las fotos futuras que vamos a ir tomando en un par de años más, en 20 años más, vamos a encontrar un grupo de jóvenes, un par de niñitos y una gran cantidad de adultos mayores, ¿cierto? Así va a ir cambiando nuestro perfil. Por lo tanto, las políticas van a tener que ir cambiando a propósito de lo mismo. Ya, el tema de acceso, por ejemplo, vamos a tener que pensar que siempre tal vez vamos a tener que tener ascensores, va a haber mucha gente que va a usar silla de ruedas, por lo tanto vamos a tener que pensar que las puertas, si hoy día están por norma que son 90 centímetros, tal vez van a tener que ser puertas de 110, el tema habitacional va a tener que cambiar, el tema de infraestructura va a tener que cambiar, ¿ya? Y eso se establece a través de políticas públicas, ¿cierto? Hoy día la política pública ha ido cambiando, por ejemplo, en la creación de los hospitales. Hoy día, creación de hospitales, uno ya no hace unidades materno-infantiles, porque eso se deja para los grandes hospitales, pero los hospitales chicos, ¿qué es lo que están teniendo? Están teniendo salas de rehabilitación, ¿cierto? Para el adulto mayor. Las salas ERA, enfermedades respiratorias crónicas del adulto mayor, ¿ya? Todos esos son elementos que van haciendo cambios y que lo da dando la demografía. No es azaroso, ¿cierto? No es azaroso que uno diga, ya voy a hacer, o los mismos, la formación profesional. Las universidades también se tienen que ir adaptando, van a ir creando el concepto de odontogeriatría, por ejemplo. No existe como especialidad hoy día, ¿eh? No hay ninguna universidad que tenga la especialidad, porque el ministerio no ha reconocido la especialidad de odontogeriatría, pero sí existen, por ejemplo, el magíster de odontogeriatría, una formación específica, ¿ya? Y así sucesivamente. El otro elemento es el índice demográfico, o sea, el índice de dependencia demográfica, que lo hemos conversado bastante también, que es el siguiente. ¿Qué significa índice de dependencia? La población que depende de otra, económicamente. Los menores de 15 años no trabajan, estudian, los mayores de 60, 65 años están jubilados, no trabajan. Por lo tanto, la economía de un país se sustenta en la población entre 15 y 59 años. Y esta es la población que llamamos población activa, ¿cierto? O población de trabajo. Y la otra población, ¿y cómo se construye este índice? Es la suma de la población entre 15, o sea, la suma de la población de menores de 15 con la población mayores de 60, dividido por, ¿cierto? En el denominador, dividido por la población de 15 a 59 años. Y esto lo multiplicamos por 1000. Y ahí conseguimos nuestra tasa de dependencia. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Si ese valor es más alto o más bajo, una tasa de dependencia más alta o más baja, ¿cuál será mejor para la economía de un país? Creo que en el chat están respondiendo. ¿Cómo? No escuché. Perdón, alguien habló y no escuché. Hábleme un poquito. En el chat alguien respondió. ¿Mayor? ¿A mayor tasa de dependencia? Es peor, ¿cierto?
Tengo el volumen bajo, yo parece que no le escucho nada. No lo tengo al máximo, fíjese. Hábleme un poquito más fuerte. Gracias. Le decía que el chat Ahí responde. sí. Le escucho mal. Yo le respondí por chat, profe. ¿Cómo? Que yo le respondí por chat, es que no puedo hablar mucho. Entonces, Me respondió por chat. Ya que ahora justo no estaba mirando el chat, le estaba esperando que me contestara, pero reviso el chat. Claro, entre más baja porque hay más gente produciendo, ¿cierto? Mientras mayor sea el denominador y más bajo el numerador, eso es la mejor tasa o el mejor índice. Entre más bajo el número, mucho mejor, ¿cierto? Una tasa, porque uno dice, este número es mayor, debe ser mejor. No siempre es así. En este caso, como dice su compañero por el chat, entre más baja, mejor, porque tenemos más población activa. Muy bien. Y a ver qué otro gráfico tenemos. Todos estos gráficos son para ejemplificar un poquito lo que hemos ido conversando todas las clases. Ya. ¿Qué me dice este gráfico? Este está facilito. Número de adultos mayores por cada 100 menores de 15. ¿Cierto? Es decir, ¿en qué país existe una población importante de población que puede trabajar para sostener la economía de un país y sostener a la población adulta? Porque ese es un tema de las AFP que se ha estado dando un montón de vueltas. Yo no estoy de acuerdo con las AFP, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes tiene opinión sobre las AFP. ¿Alguien ha estudiado, leído, ha conversado en la mesa con sus papás sobre qué opinan de las AFP? ¿Qué opinan sus papás, ustedes de las AFP? ¿Cómo lo resolvería? Porque hoy día estamos viendo que nuestra situación demográfica es más o menos crítica para el futuro. O sea, si vamos a tener que, lo que ya hemos dicho, no repetir, ¿cierto? Que vamos a tener una gran población adulto mayor, ese índice demográfico, o sea, ese índice de tasa de dependencia va a ir cada vez aumentando, o sea, más adultos mayores y menos población activa. ¿Cuál es la solución? Porque es fácil oponerse y decir, no, más a la FP, o no me parece, etc. Pero, ¿cuál sería la solución para ustedes? A ver, dice, mi familia opina que debería poder sacar todo tu dinero cuando quiera y en el monto que desees. Perfecto. Ahora la pregunta para tu familia sería, cuando él sea adulto mayor y no tenga la posibilidad de trabajar, ¿cierto? Porque tal vez las opciones laborales van a ser menos, pero además porque físicamente uno cuando va envejeciendo, eso es una cosa, la verdad es que las condiciones físicas no te permiten desarrollar todo tipo de trabajo. Yo tengo 46 y ya empiezo con que los ojos me duelen un poquito más, que termino con dolor de espalda al final de la jornada, y me faltan todavía 20 años más por trabajar, ¿se fijan? Entonces, yo digo, ya, voy a tener 65 años, ¿y quién me va a mantener? ¿O cómo voy a yo sacar mis gastos pasivos? ¿Con mis hijos? ¿Esa sería una solución? Cargarle a mi hijo, pero que además tenga una tasa de fecundidad cada vez menor. Entonces, si antes la torta o el problema tenían que responder los 5 hijos, ahora solamente 2 nomás se tienen que hacer cargo de los papás. ¿El resto qué opina? ¿Qué solución darían ustedes? Claro, porque hoy día
como el papá de la familia de su compañero dice, claro, saquemos todo de la AFP cuando queramos y la ocupamos cuando queramos. Pues la pregunta es, ¿cómo estamos preveyendo nuestra vejez? Profe, Dígame. no sé si sea una solución, pero de mi punto de vista, creo que es crucial quizás reducir la esperanza de vida que tiene la AFP propuesta para nosotros. ¿Usted reduciría la esperanza? O sea, es que la esperanza de vida que da la AFP es mucha, entonces... 90, perfecto. Reduciría. Yo dije, chuta, qué maldito, dije yo, ¿cómo quiere reducir la esperanza de vida de las personas? No. Ya, yo. Me había asustado, ¿verdad? Yo dije... ya, perfecto. La edad de cálculo, la edad de cálculo para lo que es la AFP. Sí. Ahí usted la rebajaría. Sí, porque creo que no es tan realista, entonces al final, por ejemplo, si muere la persona, la plata, si tiene hijos mayores de edad, por lo que creo, no la pueden tocar o algo así. No, pues si queda para la AFP. Entonces o sea, si usted se muere a los 67 y tenía un monto acumulado de tanto, eso queda para la AFP, usted no lo... Sí, entonces yo creo que eso sería un buen punto igual. Ya, perfecto. Entonces después la pregunta viene, ¿y qué hago yo si tengo 80 y se me acabó el dinero en la AFP? ¿Quién me va a dar platita después? Porque este es un problema de Estado, ¿ah? Lo que estamos discutiendo ahora, uno lo ve simple, saquemos la plata de la AFP porque la situación es ahora. Pero a mí me preocupa, de verdad que me preocupa qué hacer en el futuro. ¿Qué harían ustedes? ¿Mantendrían la AFP? ¿Modificarían la AFP? ¿Harían otra forma de cómo cuidar los adultos mayores? ¿Cómo? ¿Qué cosas harían? Ustedes van a ser los líderes del futuro, ustedes van a ser la población activa cuando yo esté viejito, así que me preocupa si no tienen opinión. Podría ser aumentar la cotización y que el sistema no sea solo de capitalización individual, sino como agregar como un componente solidario, que los jóvenes ayuden a los más viejos, pero no que no sea solamente esa la base del sistema, sino como que se complemente y que se eliminen la AFP. Ya. Yo, bueno, a mí me interesa que el sistema AFP no sea un sistema privado, partiendo por eso. Porque cuando uno le pone la palabra privado es que alguien tiene que ganar, porque obviamente cuando yo hago una pega nadie la hace gratis. En cambio el Estado tiene un rol social. Por lo tanto yo puedo hacer cosas que tengan un capital social más que un capital económico involucrado. Hoy día las AFP cobran por mantención, cobran si te fue bien o te fue mal en el uso de las acciones o del dinero, te cobran igual, y, o sea, la AFP nunca pierde, ¿cierto? Eso lo cambiaría yo. Y lo otro que cambiaría yo sería que el monto inicial sería un monto de aporte del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes van a egresar a los 22 años. No, un poquito más, ¿cierto? A los 25. Entonces la pregunta, cuando usted empieza a trabajar a los 25 años, va a tener un sueldo, por ejemplo, ya de 1 millón, y usted va a tener que imponer el 7%. ¿Cuánto es ese 7%? Son 70.000 pesos. Entonces, si usted todos los meses va juntando 70.000 pesos, 70.000 pesos, 70.000 pesos, va a llegar a juntar en el año 700.000 pesos. Y si esa plata se fue a un fondo de acciones, un fondo para producir interés, para mejorar su dinero, hagamos cuenta que en el mejor de los casos tengo una tasa buena de un 10%, una tasa re buena, del 10%, y usted ganó con sus 700.000 pesos que puso ese año, ganó 70.000 pesos. O sea, usted en un año en su fondo previsional tiene 770.000 pesos. ¿Cuál es mi propuesta? Estoy como los políticos, ¿eh? ¿Cuál es mi propuesta? Que cuando usted egrese, el Estado le diga, usted, como egresó, ¿cierto? Y en su primer trabajo, yo le voy a regalar, así como regala plata para cualquier otra cuestión, le voy a regalar 10 millones de pesos. Pero no a usted, sino se lo voy a colocar en su sistema previsional. ¿Qué significaría eso en el futuro? Que usted el primer año ya tiene 10 millones. Y si estábamos hablando que su ganancia era el 10%, ¿cierto? En el mejor de los casos, usted con esos 10 millones,
el 10% en un año, el primer año de trabajo, ya lograría capitalizar no 10 millones, sino 11 millones de pesos. ¿Se fija? O sea, en vez de avanzar con pasos cortitos, usted, dado ese aporte del Estado, lograría un fondo importante para avanzar más rápido con todo lo que tiene que ver con los intereses. Entre otras medidas, por supuesto que son muchas medidas. Estamos hablando, por ejemplo, que el adulto mayor tenga sistemas de salud de mayor protección, liberado, disminuir el gasto de bolsillo. Hemos ido mejorando en sistemas de salud gratuitos, sistemas de transporte. Hoy día el sistema de transporte no sé si es gratuito, me parece que no, pero deberíamos tener para el adulto mayor sistemas gratuitos, ¿ya? Bueno, hay muchas medidas para esto. Me parece que esa era la última diapositiva, muchachos. A ver. Bueno, ahí hay unos elementos de urbanización, cómo se ha ido aumentando las ciudades, ¿cierto? Cómo aumentaba. Me acuerdo que antes un pedazo de campo, un terreno valía tanto y en la ciudad no valía nada. Hoy día, comprarse un pedacito de tierra, a ustedes les va a tocar más duro. ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale un departamento? La verdad es que en las ciudades grandes cada vez se está haciendo más difícil. No sé si han visto precios, pero muy difícil. Bueno, y obviamente que estos índices de urbanización también están asociados a cuánto va creciendo la ciudad. La gente se cambia del sector rural a la ciudad por opciones de trabajo, por calidad, entre comillas, por calidad de vida. Hoy día con la pandemia hubo una desurbanización. La gente se volvió a ciudades o a pueblitos no tan congestionados para evitarse los tacos. Teniendo internet, mucha gente optó, no sé, yo creo que muchos de ustedes, no sé si están presencial, pero muchos de ustedes deben estar en sus casas, no en la ciudad, pueden estar en el campo, pueden estar en la parcela, teniendo buen internet, no creo que haya problema, ¿cierto? Bueno, para eso sirven todos los indicadores demográficos. La próxima clase, muchachos, porque hoy día ya terminamos, me parece que esa era la última. Sí, esa es la última diapositiva. La próxima clase vamos a ver un poquito más la constitución de cómo se construyen o las partes de una pirámide poblacional, como la primera parte de la clase, y después nos vamos a ir a hacer ejercicios. ¿Ya? Ejercicios, cómo se construyen indicadores. Y vamos a hacer una guía. Si no la alcanzamos a hacer la guía, yo les doy la guía ese día para que la desarrollemos. Y si no, tenemos la próxima clase. Son 4 clases, así que esta es la segunda. Pero ya por lo menos los grandes temas conceptuales, por lo menos ya los abordamos. Preguntas, dudas, consultas. Ya están aburridos, están cansados. ¿Ah? A ver, vamos a desconectar aquí esto. Ok, ¿están presentes ustedes? ¿Se podrán visualizar para conocerlos? A ver si están ahí o no, o dejaron solamente aquí. Ahí está Christopher. Muy bien, Christopher. Para despedirnos, por lo menos. Bien, Gonzalo, ahí está. Vamos a dejar como tarea cuáles son las medidas para mejorar la FP en Chile. Me gustó la familia de... ¿Cuál fue la familia que dijo que saquemos toda la plata nomás? No me acuerdo quién fue el que dijo eso. De Guillermo, hay que sacar toda la plata, ¿no? Yo en todo caso... ahí, ¿dónde estoy? Estoy en el auto, mire. Yo en todo caso, ahora tengo que salir. Yo ya saqué mis 3 retiros, ya los saqué. Así que, pero
Mi esposa, por ejemplo, que también tuvo la oportunidad de sacarlo, ella no lo sacó. Y pasa un poco de cómo uno ve la vida, porque yo tomé la plata y la estoy invirtiendo. Estoy haciendo negocios, compro cosas, vendo cosas, etc. No solamente soy dentista. No solamente soy dentista. Hago otras cosas. En cambio, mi señora, ella solamente es médico, entonces no se dedica a nada más. Y por lo tanto ella decía, bueno, ¿para qué voy a sacar la plata? Si la plata entre tenerla en la FP y tenerla en la cuenta corriente, la tendría ella en la cuenta corriente. Son formas también de mirar distinta la vida y esta problemática social. Así que a todos los invito para ver si la próxima clase podemos hacer algún tipo de análisis mayor, convérselo con sus papás, qué opinan, qué piensan ellos, cómo lo van a hacer, etcétera. O si no, les va a tocar a ustedes nomás. Si tu papá saca toda la plata de la FP, usted va a tener que mantenerlo, no le va a quedar otro, chiquillo. Así que mejor que se preocupen de conversar este tema con sus papás. ¿Ya? Y ahí el resto no se muestra. Luis Fuentes, ¿estás por ahí o no? Rocío, Jason, Paula, Carla, Ángela, Fernanda. No hay nadie. Yo estoy. No se quiere mostrar. Bastián, No hablo mucho, Sebastián. pero sí. No se muestra nadie, ni siquiera para despedirse. Ya. ¿Ustedes se conocen entre sí o no? No mucho tampoco. ¿No han tenido la posibilidad de estar en presencial juntos? El semestre pasado conocí a algunos compañeros en una clase de anato. Ya, perfecto. Ya, muchachos, no les quito más tiempo. Son un cuarto para las, o 10 para las, 20 para las 5, así que súper. Ocupamos muy bien la clase de hoy día. Ya pues, así que a reflexionar un poco sobre la FP, sobre los adultos mayores como cambio demográfico y social de nuestro país. Y lo conversamos la próxima semana, ¿ya? Ya no más, profe. ¿Quién puso eso? Vamos a tener que votar unos pocos adultos mayores, yo creo, Ricardo, dice. La propuesta es disminuir, que haga, bueno, suponiendo la persona junto a 10 millones, ya se gastó todo. Si la persona ya está en una... Sí, pues, eso es lo que te decía yo, pues, Edgardo. ¿Dónde está Edgardo aquí? ¿No está? Me está whatsappeando. Aquí está Edgardo. Edgardo, sí, esa misma reflexión hago yo, que, claro, hoy día es liviano decir, saquemos la plata nomás, pero después cuando yo tenga 90 años, mi hijo, no sé si van a ser capaces de mantenerme. Ya, muchachos, váyanse nomás. O si van a querer, profe. O si van a querer, me van a ir a votar así, chao nomás. Ya, más les vale que tengo que ser buen papá. Ya. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Esté bien. Chau, Nos profe. vemos.